Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Una de la tarde con 33 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Matices, a este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. En días recientes, el lunes de hecho de esta semana, estuvo conmigo en el programa Carlos Manuel Rodríguez, quien en ese día dejaba el Ministerio de Ambiente y Energía para asumir un puesto internacional. Y uno de los temas que por supuesto más acaparó la entrevista, aunque él insistía en que no era, digamos, el tema más grande que tenía el MINAE, es el tema de la minería y particularmente el tema de Cruzitas, donde hay un enfrentamiento de posiciones muy claras, por ejemplo, entre la Dirección de Geología del MINAE, de la que yo hablé con don Carlos Manuel, y también del Colegio de Geólogos del país. Hoy su vicepresidente, don Néstor Chamorro, nos acompaña en Matices. Don Néstor, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, don Randall, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo no sé, discúlpeme que empiece con una pregunta tan amplia. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista del ministro. ¿Usted la pudo escuchar, don Néstor? Sí, yo la escuché. ¿Qué le pareció? Sí, yo la vi. Lamentable. ¿Por qué? Lamentable porque se dicen cosas imprecisas y a veces falta la verdad. Venir de un señor ministro es lamentable porque nosotros le dimos y le ofrecimos siempre ayuda. Y le puedo dar un ejemplo. Cuando él habla de la empresa y usted hace la pregunta de que si la empresa hubiera sido mejor, si hubiera estado la empresa y no hubiera estado lo que está ocurriendo ahora, que es un desastre ambiental, entonces él dice cosas muy imprecisas, como decir que la empresa hubiera actuado mejor técnicamente con mercurio. La empresa nunca hubiera trabajado con mercurio y ninguna empresa va a trabajar con mercurio, trabajaría con cianuro. Eso es un error lamentable. Ok. Él insiste, una de mis primeras preguntas es ¿por qué él niega que esto sea un desastre? Y me lo argumenta. Y él me dice, ojo, desde la técnica esto no es un desastre, hay un problema, hay un impacto ambiental fuerte, pero desde la técnica no es un desastre. Sin embargo, he leído afirmaciones del colegio de que esto sí es un desastre, don Néstor. Sí, le vuelvo a decir, lamentable, porque, a ver, el colegio lo que hace es utilizar el sentido común. Y en el sentido común, cuando usted tiene un huracán, por ejemplo, y todas las noticias se dan, hablan de un desastre. Eso no quiere decir de que una ciudad, por ejemplo, que fue devastada, no se puede arreglar. Sí se puede arreglar, pero es un desastre. Concretamente, se habló de que el mercurio, ¿acaso el mercurio está sacado ahí? El mercurio sigue ahí. Es un desastre. Además de que él habló de la parte de la vegetación, los árboles, lo que sacaron la empresa esa. La empresa, si no era un árbol que se adecuaba a la biodiversidad de la zona, bueno, para eso es Setena, para eso le dan los lineamientos, le dicen, no queremos que siembre eso, queremos que siembre esto. Y eso es parte de la responsabilidad del Estado. La empresa ofreció una opción, pero el Estado le puede haber dicho esto. Entonces, no hay razones técnicas, como lo dice el señor ministro. Bueno, ex señor ministro. Sí, claro. De hecho, siempre, pero... No, adelante, perdón, don Néstor. Sí, no, es que dije ex señor ministro. Digamos, él sigue siendo un señor, ex ministro. Claro. Le entiendo. Yo nada más quiero recordarle a la audiencia que nos pueden escuchar en vivo, 93.5 FM, nos pueden ver por internet en el Facebook Live de Noticia Monumental, donde pueden compartir además ustedes sus posiciones y pueden observarnos esta noche en Canal 2. De hecho, voy a saludar a la gente que nos hace el reporte de sintonía, a Mario Orocú, a Ivette Calvo,
a Bernal Soto en Alajuela, a Sergio Monge, a Gustavo Martín Fernández, a William Daniel Barrantes, que nos escucha desde Esparza, Alejandro Bolaños, que hace una pregunta en específico, don Néstor, se la voy a trasladar de una vez. Dice, ¿cuánto se puede tardar en eliminar la contaminación por mercurio y la contaminación por cianuro? Si es posible y cuánto se tarda. Ok, aquí también las noticias no han sido muy precisas porque lamentablemente no se ha entrevistado a la gente que sabe. La empresa mía, digamos, no va a trabajar con mercurio, va a trabajar con cianuro. La de Industrias Infinito, estamos hablando. Sí, Industrias Infinito. Y ellos no alcanzaron a trabajar, ellos no alcanzaron a explotar. Entonces, en este momento, limpieza de cianuro no hay. Yo escucho noticias, veo noticias donde dice que el cianuro que iba para Cruzitas. Una planta de cianuración es una planta industrial. Eso requiere mucho espacio y se notaría. No es tan fácil como decir que se metieron unos coligalleros y se pusieron con una planta de mercurio. Son dimensiones completamente diferentes. Entonces, primero estamos hablando de mercurio y para ir concretizando lo que me pregunta, primero hay que hacer una investigación de cuánto mercurio hay ahí. Ya hay 2 estudios, uno de la UNA y otro de una universidad en Cornell, donde se habla de la contaminación de mercurio y ahora no se puede minimizar porque además de eso ya aparecen evidencias de una lixiviación ácida. ¿Qué significa una lixiviación ácida? Quiere decir que los coligalleros llegaron a una roca y esa roca tiene sulfuro, en este caso la pirita. Eso se produce una reacción química y empieza a aparecer una lixiviación ácida y tocamos el agua. Entonces, estas 3 evidencias que le he dicho yo, ¿cómo no vamos a hablar de desastre ambiental? Con relación al cianuro, el cianuro, a ver, para diferenciar, el mercurio es un elemento químico que va en la cadena alimenticia, o sea, no se elimina. El caso del cianuro es un compuesto químico, carbono nitrógeno. Entonces, el cianuro con el tiempo se elimina solo, pero a nivel de empresa, todo eso se controla. El cianuro no es un elemento que la empresa quisiera botar porque es caro. Es un elemento que va recirculando una planta de procesamiento, entonces hay una laguna de colas, va el proceso y usted vuelve a circular las aguas. ¿Por qué? Porque necesita tenerlo, no botarlo. Ok. Alejandro Bolaños también, que nos reportaba Sintonía, dice, faltó a la verdad el ministro, eso es cierto, calificarlo de problema y no de desastre. Gustavo Martín dice, muy lamentable. Roberto González nos saluda. Además, William Peraza también nos reporta Sintonía. Giovanni Murillo dice, ¿cuál es el tema de hoy? Estoy con el vicepresidente del Colegio de Geólogos hablando sobre minería y hablando sobre Cruzitas, lo que ellos califican de desastre, lo que el exministro de Ambiente califica de problema. Sergio Monge dice, ¿qué se hace con mercurio y qué se hace con cianuro? Ya voy a entrar a eso. William Peraza nos reporta también, Luis Ángel Aguilar, Ricardo Chinchilla, Fernando Nestein también nos reporta Sintonía. Vamos a ver, y permítame, don Néstor, que eche para atrás con usted unos instantes. Adelante. Costa Rica había permitido, en los 90s, había permitido la minería regular y había que presentar algunos estudios de impacto ambiental, de viabilidad, y se presentaron, si no me falla la memoria, por ahí del 2002, ¿verdad? Y empieza una discusión en términos ideológicos, por supuesto, que tiene que ver con la minería a cielo abierto. ¿Qué tipos de minería hay? Porque digo, el ministro vino aquí y me habló una y otra vez de minería a cielo abierto, pero realmente para los que no sabemos nada de minería, no tenemos idea cuál es la diferencia entre una y otra cosa, don Néstor. Ok, me voy a ir un poquito más atrás, Romanda. Por favor. El año 1982 hay un código de minería, venían otros códigos anteriores, que es la ley 6797, donde se permitía la minería, sea subterránea o a cielo abierto. El año 1987 yo era el director técnico de una institución que se llamaba MINASA, Minera Nacional S.A. Esa empresa, junto con el Estado, organizaron la primera conferencia internacional del oro para Centroamérica, en Costa Rica. Claro, y se vinieron acá los grandes industriales.
vinieron empresas y en ese momento se le dice a Minasa que había un trabajo con el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Laboratorio de Los Álamos donde había un potencial enorme para desarrollar y se quedó congelado para el Estado. En ese tiempo nosotros creíamos que lo íbamos a desarrollar, era confidencial. El año 90 cambian las reglas del juego, hay cambio de gobierno y ya se abre, y ahí aparece la empresa privada, pero eso lo iba a desarrollar inclusive el Estado. Y yo era el director técnico. O sea, se lo digo, digamos, con conocimiento de causa, porque nosotros participamos de esa conferencia internacional del oro. Entonces, por muchos años hubo un problema que fue político internacional y ciertas tendencias se fueron refugiando en el aspecto ambiental en forma, digo yo, poco racional, porque los recursos hay que explotarlos. Hay un mandato de las Naciones Unidas que habla de que todos los países tienen derecho a explotar sus recursos por sus necesidades. La ley del MINAE dice que el ministro tiene que llevar a cabo las políticas de desarrollo minero, lo cual no ocurrió, no se da, y es un mandato de la ley del MINAE. Entonces, para llegar a la parte concreta, cielo abierto subterráneo. Cielo abierto son todos los tacos, las cementeras. Hay una muy grande en Santa Ana, lo que era de Holcim, Transnacional, Cemex, Transnacional. Y los tacos son del mismo tamaño de lo que podría ser una mina de oro. Porque aquí no se iba a explotar una gran minería, sino una mediana minería. Entonces, ¿qué diferencia hacemos en un tajo como el de Santa Ana, que todo el mundo lo conoce, y una mina allá en Cruzitas desarrollando oro? ¿Cuál es la diferencia de los dos? Ninguna. El cielo abierto es igual, no hay una diferencia. Entonces, no se vale decir, es que yo sí apoyo todo lo que es agregado y apoyo el cielo abierto, entonces, porque esas empresas utilizan el carbonato calcio, la calcita, lo mezclan y sacan el cemento. Pero eso es un producto después, como que yo saqué después joyas, eso es otra cosa. Pero la mina es igual, cielo abierto. Entonces, o estamos o no estamos. Ok, ya voy a entrar ahí, pero entonces a cielo abierto la que vemos literalmente a cielo abierto, es decir, la observamos y pasamos por ahí. Subterráneas cuando se construyen túneles, supongo, y se llega a una parte inferior que no se ve a simple vista. Correcto. ¿Por qué una, por qué otra? En algunos casos son condiciones climáticas, pero principalmente por el yacimiento, porque el yacimiento puede tener vetas. Las vetas son concentraciones altas de oro, en este caso, para hablar específicamente del oro, porque se puede hacer de cobre y de otros tipos de minerales, pero entonces están concentrados, pero en un ancho pequeño, 1, 2 metros, 3 metros. El de cielo abierto es oro diseminado. Al ser diseminado, para explicarlo más simple, es como que usted tiene una mesa y tiene puntitos por todos lados. Entonces le es imposible hacer túneles en todos esos puntitos. Tiene que sacar todo. ¿Me entendió? Sí la entendí. Muchas gracias por la explicación. Ok. ¿Y qué hace los coligalleros, la minería ilegal? ¿Qué hacen? ¿Cómo extraen oro? Lo que pasa es que, vuelvo al caso Cruzitas, ¿sí? Ahí lo que la empresa estudió, por lo que uno vio, porque uno no tenía, como colegios no teníamos acceso a los estudios privados de ellos, pero lo que salió en la sentencia, lo que está en el estudio de impacto ambiental, primero hablaban de 3 cerros y después hablaban de 2 cerros, y alrededor de eso estaba la zona popularmente llamada el pantano, que en teoría la empresa no le había dado mucha importancia preliminarmente, sino que iba a explotar lo que era esos cerros. Y el pantano estaba altamente enriquecido. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que los asesores y el ministro dan cálculos de 1 gramo por tonelada, 1.5, después 1 gramo por tonelada. Ahí está el punto de ellos. Eso es erróneo. Los coligalleros trabajan zonas ricas, arriba de 10 gramos por tonelada, porque si no, no sirve. Si no, para ello, para su rendimiento, no les sirve. Entonces, estuvieron investigando, se fueron a los pantanos, a lo cual la compañía parece que no le había dado la importancia de que era algo grande en
en cosas de valores tan altos y quizás lo tomaron como valores anómalos, no tengo idea. Eso es un asunto que habría que preguntárselo a ellos, y como que esa zona dijeron, no, ahí hay poquito, hay valores muy altos, pues son muy pocos. Y resulta que llegan los coligalleros y encontraron que la zona era bastante alta. O sea, era grande y valores altos. Ok. Entonces, sí. Don Néstor, perdón, yo sé que hoy le voy a hacer algunas preguntas que le resultarán muy obvias y me disculpo. Pero no se preocupe. Y la mayoría tampoco sabe. Pero entonces déjeme hacer un repaso en cosas fundamentales que usted me acaba de decir. Efectivamente, en los 80, el Servicio Geológico de los Estados Unidos hizo un estudio y nos dijo, hey, ustedes pueden tener una buena cantidad de oro. Y entonces, en ese instante, todo el mundo hizo, y podríamos explotarlo como Estado, ¿verdad? Y entonces tendríamos un commodity inmediatamente, como Chile tiene el cobre y algunas otras cosas. Se generó aquí entonces la Conferencia Internacional sobre el Oro para que vinieran de otras partes del mundo a ver que aquí teníamos oro, ¿ok? Y el Estado iba a explotar ese oro, siempre se pensó en esa función. Después vino una empresa que no era Industrias Infinito y empezó a presentar los papeles para poder extraer ese oro. Y ese proceso fue larguísimo hasta que Industrias Infinito aparece y dice, yo quiero, con base en esa información de que ustedes tienen oro, explotar este cerro. Y bueno, y ahí empieza ya la historia que todos conocemos. Pero, don Néstor, cuéntame para ir entendiendo las diferencias. Un coligallero que llegue al pantano, ¿qué hace? ¿Cómo hace? Técnicamente, ¿cómo hace para extraer el oro? Okay. Lo que hace un coligallero, porque ellos tienen mucho olfato, cuando digo olfato, como hablar de olfato de un negocio, visión, experiencia. Entonces ellos van viendo las rocas, van viendo que esas rocas se parecen a algo que ellos han visto en otros lados. Entonces, a un asunto visual, empiezan a investigar y empiezan a hacer sus cateos. Sus cateos es como un plato. En ese plato lo empiezan a quebrar y empiezan a mover eso y se dan cuenta que por eso ya habla de coligallero, que hay una colita y esa colita tiene oro. Esto está enriquecido. Y empiezan a seguir. Y ahí van investigando y ¿qué van haciendo? Van profundizando porque se les acaba ¿Cómo? Picando. Eso se hace picando. Ellos van picando con pala y con una barra. Como los 7 enanos de Blancanieves. Más o menos. Ok. Solo así que empiezan coligallero. Sí, solo que ellos trabajaban subterráneos, si me acuerdo bien del cuento. Pero, llegan con picos y palas y empiezan a picar la piedra. Van extrayendo. No, ellos van viendo las rocas. Y van viendo que esas rocas, además, en este caso de lo que es crucitas, había unas saprolitas, que eran una arcilla, algo más suave. Eran arcilla, no era roca dura. Okay. Pero había evidencia. Entonces ellos van viendo evidencia. Y esas evidencias que van viendo, les van dando los datos, porque es gente que ha trabajado toda la vida, sus padres, sus abuelos. Entonces les van enseñando. Cuando veas tierra así, cuando veas roca así, eso quiere decir que puede haber oro. Y ellos empiezan a catear y empiezan a ver que sí les va saliendo oro. Y ahí empiezan a profundizar. Ok, catear es que usted agarra un plato. Sí, agarra un plato y empieza a moverlo y va a sacar. A ver, voy a explicar una cosa quizás que la gente no entienda. Y discúlpenme los que entienden muy bien, pero esto es para mucha gente que no sabe. La densidad del oro, el oro es pesado. Entonces usted al echarle un poco de agua y mover ese plato con un mineral, voy dejando el oro abajo, en el fondo del plato. Así sigo moviendo y sigo botando lo que está superficial y sigo moviendo hasta que saco todo lo superficial más liviano y por la densidad el oro se me queda abajo. Así es como lo separo. Como cuando yo le echo azúcar al café, cuando termino de tomarme el café, está todo el azúcar agrupado al fondo de la taza. Correcto, que tiene usted una densidad mayor, entonces va para abajo. ¿Y para qué se usa el mercurio? El mercurio amalgama. El mercurio tiene la propiedad de amalgamar el oro, lo atrapa. Entonces ellos utilizan rastras, otros cajoncitos que le llaman, que tienen diferentes nombres de ellos, y en eso ponen paños, le echan mercurio, el mercurio tiene la propiedad de atraparlo,
lo mete entre medio de su digamos, su integridad. O sea, lo que pasa es que no quiero meterme en el lenguaje muy técnico porque eso no van a entender. Sí, entonces, todo el mundo conoce el mercurio a nivel de los termómetros, ¿ok? La propiedad que tiene por la tensión superficial de él hace que minerales como el oro se atrapen. También la plata se atrapa. Ok, entonces si usted echa mercurio y empieza a hacer así, todavía queda más pegado a más íntegro el oro. Recupera más oro fino. Si usted lo hace superficialmente, físicamente va a recuperar solo el oro grueso. Claro, y se va. De hecho, los coligalleros recuperan con la racha un 50%, no recuperan más. Por eso que es, además del desastre ambiental, además de la extracción, tenemos que el oro recuperado ahí es de un 50%. Eso es muy interesante. Entonces, si yo agarro y echo un poco de piedra y empiezo a hacerle así en el plato, lo que recupero de oro sin mercurio es la mitad de lo que podría haberlo hecho porque la otra mitad se me fue. Si yo le pongo mercurio, aumento la cantidad que retengo. Sí, pero lo voy a explicar. Cuando usted hace solo lo físico, recupera menos todavía, porque solo el oro grueso, 30. Con el mercurio recupera el 50. Okay. Y con cianuración recupera arriba del 90%. Claro, pero a diferencia del mercurio, el cianuro usted no puede agarrar un poquito y echarlo. No. ¿Eso va a hacer? No, eso tiene que tener una planta industrial. Por eso que cuando uno ve las noticias, que cianuro va para Crucita, que cianuro... Una pregunta que no hacemos, como el colegio de biólogos, ¿dónde está ese cianuro? ¿Para dónde iba? ¿Para dónde iba ese cianuro? No. En este momento no hay una explicación sobre eso. Porque no hay planta que se conozca en Costa Rica, por lo menos, que está una planta de cianuración en la zona de Cutris. Al otro lado, hacia el lado de Nicaragua, no sé. Pero a este lado no. Hasta lo que uno sabe. Ok. Cuando yo le echo, me estoy poniendo ejemplo yo, si yo le echo mercurio y saco el oro, el mercurio sobrante, ¿a dónde cae? Bueno, ahí viene el problema. Ajá. El problema es, y normalmente, ¿usted ha visto alguna rastra, don Randall? ¿Alguna qué? ¿Rastra? No. No, porque las rastras son dos piedras grandes que están como en un depósito y se va echando agua y se va echando el material y ahí se va echando el mercurio. Se echa el mercurio y esas rastras, esas piedras van dando vueltas, van moliendo el material. Allí moliendo el material van ellos provocando que el mercurio se junte con el oro que va dando vueltas. ¿Ok? El problema es que cuando usted utiliza el mercurio, si no, cuando lo capta, ya dejó de pasar su material. Entonces, en teoría tiene su mercurio, el que echó, y lo tiene que estrujar. En ese estruje se hace un paño, como la tela de los paraguas, y se estruja y ahí usted en teoría recupera el mercurio. Y le queda una pequeña cantidad de mercurio que tiene un nombre, digamos, en el lenguaje, en el léxico minero se llama pella, que es mercurio con oro. Pero ese otro mercurio, usted, el que estrujó, lo recuperó. ¿Qué pasa? A la larga siempre usted va perdiendo mercurio, y va perdiendo mercurio. Porque el sistema no es muy eficiente. Entonces, los mineros sanabandales, por ejemplo, ellos han logrado bastante eficiencia y porque son también mineros de mucho tiempo. Entonces, en un lugar donde la explotación fue no puntual, como se dice, sino fue extensiva, sin ningún control, como Crucita, usted no sabe para dónde fue todo el mercurio. En Avangar es diferente, la gente está controlando su mercurio y está controlando las cosas que están pasando ahí. Allá no. En Crucita no. Okay. Cuando Industrias Infinito plantea explotar la mina en Cutris, en Crucitas, ¿cómo lo plantea? Porque a mí me hablan de que había planteado deforestar una buena parte, que había que hacer una laguna de cianuro. En la práctica, más allá de que sea Industrias Infinito, no, en la práctica, ¿cómo se hace ese proceso industrial? En la práctica usted hace una serie de investigaciones que son muy caras y usted va haciendo diferentes labores. Toma muestras de suelo, toma muestras de sedimentos, se hacen trincheras
y llega a la etapa más cara, que tiene que ver con perforaciones. Entonces esas perforaciones van diciendo la profundidad a la cual usted tiene el yacimiento, y empieza a ver el depósito de mineral, y cuando ya usted lo tiene identificado, imagínese un cerro que usted dice, bueno, en esta parte del cerro yo lo tengo. Entonces en esa parte usted hace lo que se llama un plan minero. ¿Cómo lo saco? Entonces ahí me encuentro que en el caso de Infinito tenían tenían árboles, tenían un bosque, entonces ellos hacen un planteamiento para efectos sacar ese bosque, y por otro lado sembrar, no sé, qué especies. Pero dice, lo vamos a sacar, pero nosotros vamos a reforestar. Se sacan esos árboles, se saca la parte vegetal, se deposita en un lugar, la parte vegetal, y se empieza a extraer todo lo que es la parte arcillosa, que en este caso era la saprolita, y después venía la parte roca. Ahí se saca el mineral y se lleva a la planta de procesamiento, donde se va quebrando de un tamaño que va del tamaño que usted lo saca de la mina, y una planta que se llama de chancado, y después lo lleva a una tapa de molienda. Esta tapa de molienda lo lleva usted bajo 200 mallas. ¿Qué significa bajo 200 mallas? Es como polvo, talco. Y esa lo lleva a unos grandes tanques donde se produce la cianuración. ¿Qué es la cianuración? El cianuro tiene la propiedad de disolver el oro. Entonces, disuelve el oro y ya usted lo lleva en estado líquido. Y de ahí lo pasa a otros tanques, que son tanques que se llaman de carbón activado. Un sistema es el CIP, que se llama carbón en pulpa. Entonces, ahí el carbón tiene la propiedad físico-química de absorberle el oro y la plata y otros elementos. Entonces, después usted va concentrando, y cuando ya en el tanque el carbón se le saturó, usted saca el carbón, viene saturado oro y lo vuelve se produce una etapa de desabsorción, lo saca y le queda en estado líquido pero concentrado. Después de ese estado líquido lo lleva a una etapa de electrodepositación, que son catoano. Entonces, esa solución que está cargada de oro en estado líquido, se aplica corriente, se aplica voltaje, y se viene y el electrón pega en el cátodo, y los cátodos se van enganchando, y ya lo pasa usted de estado líquido a estado sólido, y después esos cátodos los saca, los limpia, lo echa en un molde, y ese molde va a un horno, y ese horno lo pone a alta temperatura y saca la barra de oro. Eso es. Y saca la barra de oro. Ok, pero no hay pérdida de cianuro en ese proceso. No porque, o sea, nunca, no hay industria ni nada que sea 100% perfecta, claro, pero hay muy poca. ¿Por qué? Porque usted lo va recirculando. Las soluciones que van ya con oro, usted no le sirve ni perder oro ni perder cianuro por costo. Entonces, hay sistemas para que eso se recupere, y de todas maneras hay otros procesos para eliminar cianuro, ya químicamente hablando, como INCO, que van disociando la partícula para que por un lado me salga el carbono y por otro lado el nitrógeno. Entonces, una buena empresa puede controlar un proceso de cianuración. Ok. En la etapa de amalgamación, ¿cómo se hace? Claro, todo lo que ocurrió, usted a quién controla, 4.500 personas. Cuando se habla de minería y se habla de lo que queda, y esos son los pasivos ambientales. Esos pasivos ambientales ya hay de ahí para eso, donde usted lo obliga a la empresa a que cumpla con los pasivos ambientales, para que ya después que pasó todo el proceso, sacó todo el oro, eso no quede así y tenga todo un plan de recuperación. Ese es el cierre técnico y el trabajo de los pasivos ambientales. Ok, y entonces si los coligalleros tuvieran la capacidad técnica, que no se puede, pero si la tuvieran, trabajarían con cianuro y no con mercurio, entonces, porque es mucho más efectivo. Bueno, ese es un gran tema en la vanguardia, por ejemplo. Inclusive es imposible, porque ahí usted tiene una inmigración nicaragüense ilegal, que ellos no van a estar por sacar un permiso o hacer un proceso con cianuro. Ellos van a sacar lo que pueden sacar rápido y después cruzar la frontera, nada más. Ok, y lo otro que el ministro dijo es una valoración que no es geológica, pero, y que me lo explicó a mí también en la entrevista, me decía que nosotros cobramos como país una ridiculez por la extracción de oro, que lo que sí había que actualizar era el canon, de alguna manera, que tienen que pagarnos por extraer oro. ¿A usted qué le pasa a eso? Ok, ahí es otro tema. Por un lado se dice eso, se critica eso, y por otro lado se dice, pero no apruebo la extracción de metales. Ok, o sí o no. Entonces, si digo
mejoremos el código con relación a lo que son los impuestos, sí, mejorémoslo, pero aclaremos una cosa. Cuando se habla del 2%, y es un lenguaje popular, solo queda el 2%, eso es el royalty. Eso no es los impuestos. La empresa tiene que pagar el 30%, igual, impuesto de renta, tiene que pagar impuestos de venta si está vendiendo sus barras de oro, tiene que pagar todas las cargas sociales, y ese 2% es un royalty específico. Ese royalty específico tenía que ver con un 1% a las municipalidades y el 1% restante a las asociaciones de desarrollo. Es para favorecer el local, la parte donde se está haciendo la explotación. ¿Pero ese royalty a nivel internacional es alto o es bajo? Es medio, porque tiene usted, por ejemplo, Argentina, que es uno de los más altos, y que anda más o menos con el 7%, y hay otros que tienen el 2% en el caso de acá, lo que nosotros habíamos propuesto en su tiempo es que se aplicara el mismo royalty que se aplica en la minería no metálica, que utilizan las cementeras, utilizan todo lo que trae a cielo abierto, que es el 30 del 13, eso le da como un 3.9%, más o menos. El Colegio de Geólogos habla que en realidad debería acomodarse a más, y ese más, nosotros hicimos una propuesta que podría hacer que llegara al 5%, no es algo que sea malo, es bueno. Okay. Pero es un royalty, pero no es un impuesto. Ni queda en el subconsciente colectivo, que solo dejen un 2%, no, más o menos con la inversión, con todo lo que es los impuestos al Estado, con todo lo que va entrando al país, entre el 60 y el 70%. Claro, es que lo que queda en el subconsciente es esto, pagan el 2% y el 98% se lo llevan. Correcto. Eso es lo que uno entiende cuando le dicen, solo pagan el 2%, usted está diciendo, no, pagan de royalty un 2%, pero sí, también pagan el 30% de impuestos sobre la renta, más todo lo demás. Sí, ok. Correcto. Cruzitas tiene un proceso larguísimo, un juicio larguísimo, tiene dos brazos, uno constitucional y otro contencioso administrativo, y se muere Cruzitas. Okay. De la información que ustedes tienen, ¿qué pasa en ese ínterim? Porque a mí me llama tremendamente la atención cómo hay muchos años donde nadie habla de Cruzitas, o sea, simplemente dice, desapareció el mapa, ganamos, ya nos vamos, listo, se acabó, y es hasta años después cuando entran coligalleros y el ministro lo atribuye a crimen organizado, trayendo a coligalleros a entrar otra vez a Cruzitas y vuelve a ponerse en el mapa. ¿Qué fue lo que pasó en la información que ustedes tienen, don Néstor? Mire, cuando usted tiene una mina y descubre una mina de oro, y el país desde los años 1860 tiene información, o antes, de oro, cuando usted sabe que hay un cinturón de oro, cuando el cinturón de oro que va desde Atenas, más o menos, hasta Liberia, el país, aunque la gente lo desconozca, en los años 30 era un país donde la gente extranjera quería invertir, era un país accesible para invertir en oro. Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir con eso? Si hay un conocimiento de un potencial aurífero, obviamente que la gente va a llegar, y Costa Rica tiene minerales, y en este caso tiene oro. El punto es aprovecharlo, el punto no es cerrar los ojos, porque esto le demuestra solo una cosa a usted, don Rata, que parece que los intereses eran otros. El interés era otro. El año 2010, el Colegio de Geólogos dijo, señores, se están equivocando al hacer una nueva ley, 8904, donde se prohíbe la explotación de minería a cielo abierto. ¿Por qué? Porque, en esa disputa que había del contencioso administrativo, la sala cuarta, los asuntos políticos que estaban entre medio, pero la parte técnica estaba, y los que saben de oro saben que está ahí, y los coligalleros sabían que había un yacimiento que se había descubierto, sea de Nicaragua o sea del lado costarricense. Entonces, a los demás, a la gente ambientalista que tenía una posición radical, es que explotar oro es como decir el pecado mortal. No, pero ¿por qué? Si es minería, el oro nos ayuda. Estamos comunicando en este momento porque tenemos oro, porque la computadora tiene partículas de oro, porque los micrófonos, porque mucha tecnología tiene oro. ¿Por qué? Porque tiene propiedades antioxidantes
muy fuertes y tiene resistencia térmica, tiene excelente conductor de la electricidad, entonces tiene muchas propiedades, además de la joyería, además de reservas bancarias y todo. Entonces, para los que saben que son todos, no es un grupo, no es que solo la compañía sabía, ya todo, se habló tanto de Cruzitas, se peleó tanto de Cruzitas, que todo el mundo sabía que había mucho oro allá. Entonces, ahí empezaron a llegar toda esa gente. A mí lo que me llama la atención realmente de esto, yo cubrí los juicios de Cruzitas, es que la impresión que me da es que empieza a aparecer en el mapa y entonces resulta que la gente por primera vez sabe que hay un lugar que se llama Cruzitas, porque antes nadie sabía. Correcto. Y entonces los ambientalistas se van para Cruzitas, ¿verdad? O lo ponen en el mapa y todos eran salvemos Cruzitas, salvemos Cruzitas. Ganan el juicio, ¿verdad? Que mucho ojo, ganan el juicio no por un tema técnico, ganan el juicio por un tema legal que tiene que ver con la conveniencia de declaratoria de interés público. Ok, y a todos se les olvida Cruzitas. O sea, es decir, a todos se les olvida y desaparece del mapa. Y lo digo porque yo después del juicio entrevisté a vecinos de Cruzitas que estaban furiosos con los ambientalistas, pero furiosos porque decían, vinieron, evitaron que abrieran aquí la mina y se fueron y ahora nosotros quedamos ahí a la buena de Dios. Eso fue lo que pasó. Y a la buena de Dios se metieron los coligalleros. Así es. Y pobrecita la gente, porque nosotros, el colegio, estuvo muy preocupado en la zona, fuimos allá, hicimos inclusive un acta notarial, pegamos la primera denuncia fuerte y la pegamos al Tribunal Ambiental, que al día de hoy no nos contesta. Esa denuncia fuerte que se dio hablaba de no solo aspectos oro. Al colegio geólogo no le interesa solamente el oro, interesaron en la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Y vimos el desastre y vimos la parte social. Nos reunimos con 300 pobladores ahí en Copevega. Entonces, y las comunidades que están ahí, hicimos una reunión y ellos nos expresaron. Era triste saber que ahí se estaba metiendo gente que no tiene buenas costumbres, se empezaron a ver situaciones de salud, por eso que el colegio geólogo hace una denuncia cuando viene la pandemia, porque nosotros nos tocó ver muchachos nicaragüenses que se dejan atrapar por los policías. Entonces nosotros le preguntamos a los policías, ¿por qué ellos no arrancan? Porque ellos es que tienen malaria. Entonces se agarraron porque el sistema público de salud los atendía, se sanaban y después volvían a Nicaragua, volvían a pasar y seguían sacando oro. Entonces, todos esos aspectos a quién le interesó. Los mineros de nuevo, el colegio geólogo le interesó. ¿Qué decía el señor ministro en su primera entrevista? No le hagan caso a ciertas noticias, porque ahí no hay más de $1,5 millones que se han extraído. ¿Cuánto estamos hablando ahora? Y el colegio hace la denuncia en la comparecencia del señor ministro, el exministro, en la Asamblea Legislativa le hicieron preguntas sobre ¿por qué usted no atendió la denuncia del colegio de geólogos? Es que no me meto en el Tribunal Ambiental de Perú. Setena también es desconcentrado y él se mete con Setena. Entonces, no son válidas. Lo que tenemos que hacer es otra cosa. Es poco válido dar argumentos que no son correctos con relación a lo que estaba pasando. ¿Qué diferencia hay entre la minería que permitimos como país en Avangares, por ejemplo, y la que se iba a hacer en Cruzitas? Bueno, primero es muy diferente porque la Avangares en estos momentos es subterránea completa. Hoy es abrir huecos, hacer un embudo y de ahí meterme en lo que yo vea concentrado y voy haciendo un túnel, pero un túnel que tiene condiciones muy poco seguras, pero tiene oro. Y la gente no iba a sacar 1 gramo, ahí se iban a sacar 10, 12, 15 gramos por tonelada. Una persona normalmente puede mover 1 metro cúbico. Esos metros cúbicos significa más o menos alrededor de 2 toneladas. Entonces la gente va trabajando. Y hay túneles, que han hecho ahora hasta de 70 metros. Es increíble lo que hace, pero arriesga mucho también, porque eso no está consolidado. En el caso de los mineros de Avangares, tienen roca como techo. Y ellos son mineros bien, con mucha experiencia de hacer túneles, y donde pueden hacerlo no pueden hacerlo. Siempre ocurren accidentes, pero tienen mucho más condiciones técnicas ellos ahí, en esos yacimientos, que lo que es hacer un túnel, inclusive usted no tiene roca para hacer un túnel.
Pero el impacto ambiental de la minería en Avangares hoy es menor, le pregunto, al impacto ambiental que pudo haber tenido Industrias Infinito en Cruzitas. El que tiene hoy Avangares, lo que pasa es que Avangares tiene años de años, volvemos a lo mismo, son 200 años de historia ahí. Entonces, Avangares lo que tiene que ver, por condiciones técnicas y por condiciones de control, ¿qué va a hacer el minero en Avangares? El minero en Avangares o va a perder el 50% y se va a arriesgar más a buscar vetas más ricas, haciendo túneles que no corresponden bien, porque tiene que buscar las ricas, porque su proceso le quita el 50%, o hacemos una planta como Infinito, y bueno, yo no sé cómo Infinito, porque la que quería ser Infinito, porque nunca se hizo. Entonces, de una planta, hablemos de Infinito, hablemos de cualquier empresa que sea con condiciones metalúrgicas, condiciones donde yo voy a trabajar y voy a tener un mejor rendimiento económico y ambiental. Es mejor trabajar con cianuración que con amalgamación, por dos cosas, porque usted controla mejor la cianuración y en el caso de la recuperación, recupera mejor. Entonces tiene una condición económica y una condición ambiental. Ok, si yo lo pongo a escoger a usted como un ciudadano que no tiene esas dos opciones, pero imaginémonos para tenerlo más claro, y le digo, bueno, ¿usted qué prefiere? ¿La minería en Avangares como se hace o la minería en Cutris con Industrias Infinito? ¿Cuál escoge? Pero es que son condiciones de yacimiento diferentes. Tendría que ponerme dos iguales para saber. No, don Néstor, si me están tratando, a ver. Pero perdón, no solo en términos geológicos, en términos ciudadanos. Si a usted si usted gobierno dice, don Néstor, defina usted, yo voy a dar un permiso, defínalo. Si doy el de Avangares o doy el de Cruzitas, ¿cuál doy? No, el de Infinito, el de Cruzitas. Porque tiene menor impacto ambiental. Porque yo lo puedo controlar mejor ambientalmente, porque yo tengo una explotación racional a nivel del tipo de yacimiento que tengo, porque económicamente voy a recuperar más. Voy a recuperar arriba del 90%. Con mercurio recupero el 50%. Es que yo creo que puede ser que disculpen, voy a jugar como de repente juegan muchos ambientalistas, con una bola de cristal. En el inconsciente colectivo suyo le quedó que el ministro decía que prefiero trabajar con cooperativas, pero es que ¿quién dice que eso define un yacimiento? Yo puedo trabajar con cooperativas, empresas privadas, empresas públicas, asociaciones. Eso no define cómo yo explotar un yacimiento. Lo que realmente ocurre es que yo prefiero trabajar un yacimiento como las condiciones que me presentan. Y las condiciones que me presentan, desde el punto de vista geológico, son estas. Dicho de otra forma, si en Cruzita hubieran vetas anchas y muchas vetas que yo las puedo manejar, desde el punto de vista hubiera trabajado subterráneo. Pero el tipo que había es diferente. Y para efecto del impacto es mejor trabajar con una planta de cianuración que con una gran planta de amalgamación. Si pudiéramos ponerla a la par. Si es tan claro, porque entonces los ambientalistas se oponen a esto y dicen que sería un desastre. De hecho, don Carlos Manuel me dijo, sería un desastre peor que este. No solo eso, dijo 500 veces más y después dijo que no había dicho 500 veces más. Eso, don Randall, ya que es ideológico. Es ideológico. No hay otra explicación. Uno trata de ver. Hay otro ejemplo. Tenemos Pueblo Viejo en República Dominicana. Antes era que no hay un caso como de clima tropical, porque el caso, por ejemplo, de Chile, el desierto, no, pero Chile también tiene minería en la parte sur, y en la parte sur hay bosques y hay mucha biodiversidad diferente del desierto. Entonces, pero también hay minería. Noruega también tiene minería, y empezamos a decir, Canadá se desarrolla por la minería, Estados Unidos se desarrolla por la minería, Alemania se desarrolla por la minería, Australia se desarrolla por la minería. Entonces, cuando usted explica, y dice, no, pero es que, no, saca otro ejemplo, y usted va contestando, al final no hace nada, porque es ideológico. Ahí sí yo concuerdo con el ministro, digo, tengo conceptos ideológicos muy diferentes. Él piensa de forma ideológica, el colegio no, el colegio piensa
en todo lo que significa el desarrollo para el país, de lo que le conviene técnicamente para el país. El colegio no está casado con la industria del crédito ni con nadie, está casado con una idea. Por eso estudiamos. ¿Para qué son los profesionales? Los profesionales son para dar soluciones, no para decir no. Usted dice no porque no es muy fácil, pero si usted tiene una condición y usted demuestra que son correctas, hágalo. Y si no son incorrectas, que no lo haga. El Estado tiene la potestad de decirle a una mina, párese. Tengo una garantía ambiental, no siga usted. ¿Me arregla eso o aplico la garantía ambiental? Eso lo dice el Código de Minería. Entonces, si todo eso que lo estoy diciendo, dice, no, pero es que, no, después, y 10 años más, y ven, no, ya es especular. Entonces, no hay razón, es una razón ideológica. Don Néstor, dice don Ricardo, y me lo recordó, que el exministro en una entrevista me dijo un montón de veces, las minas de Sudamérica son un desastre. ¿Es cierto, según su criterio? No, mentira. No. Sí, incorrecto. Por eso lo que dice el señor, se le dio el ejemplo de Chile, pero no son ningún desastre. Y cuando una mina en Chile, de las grandes, es que ni siquiera dimensionemos. Se lo voy a explicar. Su cita era alrededor de 4.000, 5.000 toneladas día. Las minas grandes utilizan 200.000 toneladas día. Son otras dimensiones. Uh-huh. En minas de 80.000, caso de oro, 80.000 toneladas día. Eso es gran minería. En Costa Rica era mediana, pequeña y artesanal. Eso es lo que realmente ocurre en el país. Para hacer gran minería, había que buscar e investigar en Salamanca, que posiblemente hay un potencial grande, porque cuando me tocó hacer un estudio para Costa Rica, sí hay potencial en Salamanca. Pero no es como él dice. Lo que pasa es que hay zonas en el Amazonia donde hay minería ilegal, donde hay mucha guerrilla, donde hay mucha zona inhóspita, y a esa zona sí se apoderan ciertos grupos de lo que son las actividades mineras, en este caso el oro. Don Néstor, ¿cómo es el mercado del oro? Porque, tomando en consideración cuánto sacan, cómo lo sacan y cómo se vende, debe ser buenísimo todavía. Es que, bueno, el precio del oro está muy bueno, es altísimo, está alrededor de $2,000. La onza es un valor muy bueno. Entonces, para alguien, por decir algo, que tenía una beta, que la trabajaba si estaba a precio de $1,000, imagínense que le doblan el precio por el mismo esfuerzo. Entonces, es de mucha rentabilidad. El mercado del oro se maneja en que las empresas, en algunos de ellos sacan barras de oro. Las barras de oro salen normalmente de un quilataje del 22-23%, y después se llevan a las grandes refinadoras, que no son muchas en el mundo, pero sí hay, donde se llevan al sello del 24 quilates. Entonces se exporta el oro para llevarlo a la refinadora, y en la refinadora ya se tiene la barra que usted conoce como el 99,99% de oro. En esa entrevista hablamos mucho de la Dirección de Geología del MINAE, que entiendo está de acuerdo con ustedes, es decir, prácticamente que existe un consenso entre los geólogos de que era una muy buena idea lo de Industrias Infinito. Sin embargo, el ministro dejó muy claro que tiene una diferente posición de la Dirección de Geología y Minas. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Deberíamos armonizar las posiciones? Es decir, que si entra un ministro a favor ideológicamente del tema de la minería a cielo abierto, debería estar de acuerdo la Dirección de Geología. Si entra uno como don Carlos Manuel, que dice estoy absolutamente en contra, debería de la Dirección de Geología hacer eco de la posición del ministro. ¿Cuál cree usted que debiera ser el manejo con ese departamento, la Dirección de Minería del MINAE? Bueno, primero, los que van a estar siempre de acuerdo son los técnicos con experiencia en minería. Podrán haber personas o geólogos que digan, no, es que no me gusta, pero ya no es una razón, no hay razones técnicas. La razón técnica para el que sabe minería es que se desarrolle la minería. Y del punto de vista ideológico, lo que deberíamos pensar, voy a dar un ejemplo muy superficial, discúlpeme el ejemplo. Usted de Saprissa y yo soy de la Liga.
Pero cuando juega el Costa Rica, los dos, no nos importa que el gol lo haga un jugador de la liga o un jugador de Saprissa. Si en estos momentos estamos teniendo un problema económico tan fuerte, si a mí no me gusta la minería, pues no me gusta, pero si es un bien para el país, yo tengo que, si yo soy ministro, tengo que aportar. No me gusta, pero voy a impulsar para que se desarrolle esa actividad porque le conviene al país. No es lo que yo piense porque a mí me gusta o no me gusta, es lo que le hace falta al país. Son recursos frescos que le pueden llegar a las arcas fiscales, lo cual es muy importante. Ese es, el pensamiento. Entonces yo, obviamente que estamos de acuerdo con la gente del colegio, pero en ningún caso, como se dijo por ahí, que ellos reciben órdenes de nosotros. Nosotros nunca le damos la orden y eso me parece una falta de respeto a la dirección de geología. 2:00 con 24 minutos. ¿Usted entiende, don Néstor, después de esta conversación, por qué si hay permiso, aunque sean diferentes, pero si hay permiso ideológico para hacerlo en Avangares y no hay permiso ideológico para hacerlo en Cutris? No hay una razón. Ahí no hay ninguna razón. No hay ninguna razón lógica. Lo que pasa es que Avangares, y se lo voy a explicar, pero es una razón social. Avangares son 10.000 personas y de las cuales el pueblo de Avangares se mueve por la minería. Para la minería, ¿qué pasa? Que todo el pueblo se le va a ir a la calle y se le va a ir a la Interamericana y le va a parar todo. Entonces ahí si yo pongo y digo políticamente a mí eso no me interesa, que se me venga un pueblo que me pare la Interamericana. Entonces no hay razones técnicas ni lógicas, es un asunto de conveniencia política para mí. De la información que ustedes tienen, ¿cuál es la reserva de oro que hay en Costa Rica? La reserva, bueno, nosotros hicimos unos datos. El caso de Cruzita, que fue algo nuevo, como le expliqué, el año 87, cuando vino el Servicio Geológico de Estados Unidos e hizo sus investigaciones y vio que había una zona de un potencial grande en la zona de Cutris, y ya se hacen todas las pruebas para demostrar el potencial. En la zona de Cutris deben haber más o menos unos 5 proyectos parecidos a Cruzita. Eso es potencial. Aquí no le estoy hablando yo de que ya 5, no, porque no se puede ni explorar, no se puede perforar, pero son 5 áreas potenciales que van desde una parte que yo no conozco, que es Conchuita, creo que se llama, y de ahí hasta, en toda esa zona, ya usted tiene un montón de mineros de coligalleros. Entonces, en esta investigación usted podría decir que hay un potencial de 9.500 millones de dólares, y luego números. Si tenemos 1.600 onzas, que andan en que son 1.600.000 onzas, y se habla de 2 millones de onzas, en el caso de lo que es el Cruzitas, y usted multiplica eso por $2.000 la onza, va a llegar cerca de 4 millones de dólares, 4.000 millones de dólares. Entonces, si 4.000 millones va a tener en un proyecto, va a tener por 5, y saca los costos y saca toda la inversión, entonces al Estado le podría quedar alrededor de 9.500 millones de dólares. En el caso del otro lado, del lado de Cinturón de Oro, que va desde Liberia hasta Atenas, de Liberia, sí, hasta Atenas, que es el Cinturón de Oro, ahí tenemos que se podrían hacer unos 20 proyectos de pequeña minería, y hablaríamos, porque es una extensión más larga, hablaríamos como 11.000 millones. ¿Por qué se dice eso? Porque hay yacimientos que ahí se han estudiado y uno tiene iguales tipos de yacimiento y puede proyectar. Entonces lo que proyectamos es eso. Pero hay que hacer más estudio para ya cuantificar las reservas. Don Néstor, ¿usted sabe de dónde viene el término coligallero? Bueno, ahí hay como dos teorías. Porque yo conozco una teoría que me habla de la cola del gallo. Y la cola del gallo que queda atrás. Lo que le expliqué recién era sobre la densidad del oro, entonces el oro se me empieza a quedar atrás. Eso es un estudio de una gente y otras personas, porque cada país tiene su lenguaje sobre eso. Y otras personas hablaban de que era lo que les quedaba a los mineros ahí cuando trabajaban, entonces digamos,
hablando de la cola del gallo, el coligallo. Pero eso es por una razón, ¿no? Sí. No, y le iba a pedir que me permitiera un par de minutos para ir a la pausa comercial que no hemos hecho. Yo quiero recordarles que el programa de hoy es hasta las 4:45. Don Néstor, esta será la única pausa comercial que tengamos, porque yo siempre le pido al invitado del programa que escoja una canción para cerrar. Entonces vaya pensando la canción o su canción favorita. Hay dos, don Randa. Pero no me diga cuál todavía. Ok, pero tengo dos. Bueno. Una para el inicio del programa y otra para el final. Ok. Bueno, pero ya nos pasamos el inicio. Sí, pídame una ya y me pide la otra al final. Dígame cuál. Okay. El baile de los que sobran, de los prisioneros. El baile de los que sobran, de los prisioneros. Sí. Los prisioneros es el grupo chileno. Correcto. Creo que está Glenn en cabina. Glenn, ¿puedes buscarte el baile de los que sobran, de los prisioneros, para irnos a la pausa comercial con ese y después pedimos el del final? Esa es la misma gente que canta Tren al Sur, ¿verdad? Sí, el mismo. Ahí está. Tiene una canción muy vacilona, se llama Sexo también. Son las dos. Un conjunto muy escuchado del rock chileno, sobre todo en la dictadura en Chile. ¿Usted es chileno, don Néstor? Sí, de origen chileno, 36 años en el país. ¿Se vino en plena dictadura? No. Bueno, sí. No cuando yo llegué al 84. 82. Bueno, terminó el 89. Cuando, yo estudié en dictadura y conocí los dos sistemas políticos, el señor Allende y el señor Pinochet. El dictador Pinochet. El señor Allende, un presidente elegido democráticamente, quería tener toda su teoría de socialismo democráticamente elegido primero. Y nacionalizó las minas y la extracción de cobre. El 50%. Y después, y tenía el tiempo de Pinochet, hubo mucha gente que quería la parte nacionalizada entregarle al sector privado y no se le aceptó. Chile tiene minería privada y minería estatal. Se puede, las cosas se pueden hacer, no tienen que ser ideológicas. Pero, ya que me dio el espacio ese, si hablamos de parte política, le puedo decir que hay una cosa de ¿por qué uno habla como habla? Yo vi un país democrático perder su democracia porque el país se fue entre las manos y llegó una dictadura muy dura. No dejemos que el país se nos vaya de las manos. Costa Rica tiene recursos como para que pueda hacer una explotación de sus recursos en forma racional y darle... hay gente que está sufriendo mucho en el país. Entonces no podemos ser, porque yo pienso así, porque a mí me gusta la liga, porque me gusta esa pizza, no, pensemos en Costa Rica. Disculpe, que me salió el tema. Sí, no, y yo también me salí del tema, pero es que yo admito que me encanta conversar. Y bueno, yo me salgo, pero vamos a la pausa con los prisioneros. Está Heiner Chacón en el control, así es que vamos con los prisioneros en un pedacito a la salida del corte y después regresamos con el cierre, porque también necesito hablar con don Néstor de la nueva ministra, doña Andrea Mesa. Son las 4:31, ya volvemos. Ok, nada más información de última hora. Keylor Navas tiene COVID. 3 jugadores del Paris Saint-Germain habían dado positivo en las últimas horas y bueno, Keylor Navas tiene COVID. La información confirmada por los medios franceses, y eso demuestra, por supuesto, que la condición social no nos elimina el riesgo de padecer COVID ni de romper las burbujas. Son las 2:38. Don Néstor Chamorro, el vicepresidente del Colegio de Geólogos, nos acompaña esta tarde. ¿Qué les parece la escogencia de doña Andrea como ministra de Ambiente, tomando en consideración, supongo que también escuchó esa parte, que yo le dije que si doña Andrea estaba en contra de la minería a cielo abierto, y me dijo que no tenía ninguna duda, don Néstor? Si esa expresión es cierta, no fue una interpretación de don Carlos Manuel, que sería un problema país, no es un problema del Colegio de Geólogos. ¿Qué hacemos entonces vuelvo al caso, qué hacemos con las empresas? Entonces es mejor echar las aguas, parar todo lo que son
la explotación de cemento, de carbonato de calcio, de calcita, de caliza, perdón. Entonces, espero que ella abra su criterio y vea que cuando se habla de explotación a cielo abierto es un sistema de extracción de minerales y no significa que eso es satánico, eso es negativo a nivel del ambiente, sino que impacta, como impactamos todo lo que hacemos nosotros los seres humanos, solo que hay que manejarlo en forma racional, en forma ambiental y hacerlo sustentable. ¿Ustedes buscarían o han buscado algún acercamiento con ella? No, por el momento creemos que ella se sitúe primero en su puesto y después, como lo hemos hecho con el señor presidente, con el señor ministro, mandaremos nuestra carta diciendo que nos escuche y que nuestro planteamiento no es como decía don Carlos Manuel, es que no hagamos la procesión de cooperativa, que no es de cooperativa, no tiene nada que ver que sea cooperativa o no cooperativa, es una explotación de un yacimiento que puede ser subterráneo o a cielo abierto. Esperemos que ella racionalice esta situación y no se haga el asunto ideológico emocional. Si estuviera en sus manos, ¿qué harían Cruzitas? Si estuviera en mis manos, ¿qué harían Cruzitas? Hoy, lo primero que pondría orden, porque hay gente que está sufriendo costarricense. Eso es. A uno le escriben y le mandan mensajes, y sobre todo las mujeres. Ahí nadie le ha importado si hay prostitución, si hay un montón de tratados de mujeres, si tienen que andar escondidas. Todo eso lo primero es lo que haría. Y lo segundo, yo lo que haría es ordenar eso. Yo sí cambiaría el código para efecto que se dé una explotación a cielo abierto. No me refiero a infinito, me refiero a una empresa que políticamente se decía si quiere hacer por licitación, si se quiere hacer que lo haga el sector público, que lo haga una combinación entre sector público y sector privado o sector privado. Pero esto es la realidad y esto es lo que hay que hacer. Eso es lo único que salva la zona de Clutha, que se explote la minería. O sea, yo dejaría que se abriera con un nuevo código de minería y que se explotara, porque es lo único que podrá darle trabajo, control social y del punto de vista ambiental. Yo le explicaba a usted antes, si yo tengo algún responsable, y eso me parece que no se dice ni se piensa, si yo tengo un responsable, yo puedo a él pararlo, controlarlo, pero si yo tengo miles de personas, ¿cómo las voy a controlar? Entonces el pasivo ambiental ahí no existe, al tenerlo como está. Entonces, y conclusión, sí, haría eso. Ok, porque bajo el argumento de que yo no hago con recuperar el desastre que tenemos ahora y en sacar a la gente, porque en cuestión de meses va a volver a estar ahí, porque hay oro. Ajá, así es. Eso nunca va a parar si no se explota el yacimiento, o los yacimientos, porque están por todos lados. No están solo, es que la gente habla de Cruzitas, habla de Pantano, ellos están en un montón de lados. Y es muy fácil para ellos, cruzan y tienen sus pasos cuando los que se ven que los van a perseguir, cruzan en Nicaragua y ya. Se ha hecho tierra de nadie y eso es triste por los costarricenses que viven ahí y no tiene ningún sentido desde el punto de vista ambiental y económico. Don Néstor, muchas gracias por habernos acompañado. No, pero gracias a usted, don Brandon, por darnos la oportunidad. Nosotros siempre esperábamos que usted nos diera una oportunidad de poder hablar porque se dicen muchas cosas y cosas que no son correctas. Aquí estamos hablando técnicamente de lo que le conviene a un país, no lo que le conviene por el ejemplo que vi, a un equipo de fútbol. Está jugando Costa Rica y la parte social que hay, y la gente, hay mucha gente que está padeciendo hambre y eso hay que ayudar a esa gente. Don Néstor, muchas gracias. ¿Cuál es la segunda canción? Todos juntos, de los Jaivas. Todos juntos de los Jaivas.
Ok, don Heiner Chacón, que está en la cabina, ahorita me suena ahí, porfa, si está lista. Don Néstor, muchas gracias. Ya viene Limón Cartaginés debuta en el torneo nacional y ahí está todos juntos. Don Néstor, muchas gracias, hasta luego. No, hasta luego, un gusto, don Ganda. Gracias.